Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial saludo desde acá de la ciudad de Panamá a todos mis amados hermanos en Cristo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes por este medio. Y un fuerte abrazo de parte de mi persona, mi esposa y mis hijos para todos. En esta ocasión voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 46, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 30. Génesis capítulo 46, desde el verso 1 hasta el verso 30. Dice así la palabra del Señor. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios. Perdón, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, y Jacob y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Fuá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Helón y Yahelil. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi, Areli. Y los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, los que la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Husim. Los hijos de Neftalí: Yatzil, Juni, Ezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel, su hija,
y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniesen a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Rogamos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine de manera que podamos ser edificados por ella, que podamos ser transformados por tu palabra para gloria de tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo pedimos todo. Amén y amén. Tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Acabo de leer la tercera estrofa y el coro del conocido himno, escrito por Tomás Obadiah Chisholm, espero haberlo pronunciado bien, quien escribió las letras hace mucho tiempo atrás al leer el pasaje de la escritura en Lamentaciones 3, 22 y 23, hablando de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y también el pasaje de Santiago 1:17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al leer estos pasajes, el señor Tomás se sintió inspirado, de manera que escribió las célebres letras del conocido himno que cantamos hoy. Y él cita allí el perdón de los pecados, la paz que permanece, la divina presencia que alienta y guía, y la fuerza y esperanza, diarias que provienen de Dios. Y al leer las letras del himno, no pude evitar notar lo apropiadas que eran para el pasaje de hoy en el libro de Génesis capítulo 46, como leímos hace un momento. Y lo es porque Moisés hace algo similar. Moisés enfatiza en este pasaje el carácter de nuestro Señor, el, el la fidelidad de nuestro Señor, de la cual vamos a ser testigos en esta mañana. Y lo vamos a ver
en este evento del viaje de Jacob hacia la tierra de Egipto. Y lo vamos a eh, poder específicamente observar en dos eventos, en dos reuniones. Una reunión en Berseba con el Señor mismo y finalmente en esa anhelada reunión con su hijo José. Hemos titulado el mensaje esta mañana El Dios fiel, en virtud del énfasis que vemos que hace Moisés en el carácter, en, el, en la fidelidad de nuestro Dios en, a lo largo de todo el pasaje. Y esperamos poder, eh, por la gracia de Dios, igualmente ver esa fidelidad, esa misericordia de Dios y el perdón que encontramos en Cristo Jesús para tener comunión con Él. Así que vamos sin más preámbulo entonces a entrar en el pasaje. La última vez que habíamos escuchado de Jacob, lo hicimos la semana pasada en el capítulo 45 y lo pudimos escuchar, o lo pudimos leer, mejor dicho, porque no lo escuchamos, lo pudimos leer diciendo una frase contundente y resolutiva en el versículo 28 del capítulo 45. La frase era, basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Y Jacob estaba resuelto, estaba determinado a hacer el largo viaje hacia Egipto. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiera una sensación de, pudiéramos decir, cierta incertidumbre de lo que esto implicaría para el patriarca. Lo primero que implicaría para el patriarca sería el hecho de que tendría que dejar Canaán. Y recordarán, hermanos, luego de años con Labán sirviendo por sus esposas, finalmente se encontró entonces de vuelta en la tierra de la promesa. Sin embargo, debía entonces dejar la tierra de la promesa y dirigirse a una tierra extraña. Tiempo atrás, su padre salió hacia Egipto en una situación similar. Y no solamente su padre, lo vimos también, su abuelo salió hacia Egipto en una situación similar. Sin embargo, en ambas circunstancias, hemos de recordar, hubieron problemas, hubieron circunstancias adversas. Así que pudiéramos entender la incertidumbre de dejar la tierra de Canaán para ir entonces a la tierra de Egipto. La segunda razón era porque era un viaje largo y difícil para una persona mayor. Ya a estas alturas Jacob tenía 130 años. Así que no sería extraño pensar en que aun cuando Jacob estaba resuelto, determinado para ir a ver a su hijo, pudiera haber algún tipo de incertidumbre o ansiedad por, por el viaje que se tenía que hacer. No obstante, vamos a notar, hermanos, algo interesante en el versículo 1 del capítulo 46. Dice de la siguiente manera: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Hemos de notar primeramente que salió con todo lo que tenía. Salió con todo lo que tenía. Y eso confirma y ratifica la determinación y la resolución que mencionamos del capítulo 45. No dejó nada atrás.
nada se quedó. Salió con su vida entera, pudiéramos decir así, hacia la tierra de Egipto. La totalidad de sus vidas iban en dirección a Egipto. Y los versículos 5 y 6 del pasaje en mención lo ratifican. Note lo que dice el versículo 5. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Versículo 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Nada ni nadie se quedó en Canaán. Todo se fue camino a Egipto. ¿Ok? Lo segundo que nos menciona el verso 1, que es muy interesante, es que en esa salida se detuvieron en Beerseba. Y si hemos estado poniendo atención a nuestro viaje a través del libro de Génesis, recordará que Beerseba era una región, digámoslo así, fronteriza entre Canaán y Egipto. Estaba en el límite sur y era un lugar especial. Su nombre significa pozo del juramento. Y el lugar era especial porque en ese punto específico, Abraham hizo un altar de adoración al Señor. Lo hizo también, adoró al Señor ahí Isaac. Pudiéramos también recordar que es un lugar de manifestación divina. Recordarán también que vimos en el libro de Génesis que Agar, agobiada por Sara y agobiada por el calor del desierto y el sufrimiento en el desierto, el Señor se le aparece de manera especial y le señala un pozo y una fuente de agua, de manera que ella y el pequeño Ismael pudieron sobrevivir. Fue también Beerseba el lugar de donde salió Jacob camino a Harán a buscar esposa. En fin, en virtud de lo que hemos podido recordar, era un lugar sagrado, era un lugar de adoración, y allí la caravana hizo un alto en su viaje. Y el versículo 1 nos continúa diciendo qué más sucedió. Dice, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y podemos observar entonces que ante la incertidumbre, ante las circunstancias que mencionamos hace un momento, vemos a Jacob recurriendo al Señor en adoración, recurriendo al Señor en oración, recurriendo al Señor en acción de gracias, inclusive probablemente por la bondad y la gracia de Dios de que José aún viviera e inclusive por protección y dirección en el camino. Y hermanos, esto es inmediatamente un recordatorio de dónde debe estar puesta nuestra mirada y también un recordatorio de que Dios vela por los suyos. Y eso nos recuerda el apóstol Pedro. Les quisiera pedir que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre él, la exhortación del apóstol. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros. Que nosotros podemos descansar en nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y es lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ratificar
a continuación, porque el versículo 2 nos va a mostrar inmediatamente la acción del Señor. Acompáñenme al verso 2 de nuestro pasaje. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. ¿Lo ve ahí? Y habló Dios a Israel en visiones de noche. El Señor se manifestó. El Señor se mostró a Jacob. Y note cómo se manifiesta. Y dijo, Jacob, Jacob. Ahora, hermano, no avance más. Es importante que podamos notar algo interesante ahí. Hay una repetición del nombre, ¿verdad? Dice Jacob, Jacob. Y hemos de recordar que el nombre de un individuo repetido dos veces para los judíos era un símbolo, nos habla de cercanía, nos habla de comunión, de una relación íntima. Nos habla de una relación íntima. Y el Señor le responde a Jacob en esa intimidad diciéndole, Jacob, Jacob. Las hermanas de la Unión Femenil, Marta y María, probablemente recordarán más que nadie las palabras del Señor Jesús a la afanada Marta en la casa, siempre hacendosa, haciendo tareas y diligencias, mientras estaba eh, María sentada a los pies del Señor. Pero ¿recuerdan ustedes cómo se dirigió el Señor a Marta? Marta, 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 Marta. Esto nos habla de relación, de comunión, de intimidad. A esto Jacob respondió, heme aquí. Y hemos de mostrar que Dios se mostró íntimo y, y cercano con Jacob. El versículo 3 continúa diciendo, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. La frase ahí es, yo soy el Elohim, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Creador de todo, el Dios de tu padre. E inmediatamente esa terminología nos, nos trae a la memoria la promesa o las palabras de Dios a Abraham primeramente, luego a Isaac. Es el Dios de la promesa. Es Él el que le dice, no temas de descender a Egipto. Y a diferencia de Jacob, las incursiones de Abraham y de Isaac a Egipto tiempo atrás no iban en respuesta a los propósitos divinos. Iban movidos por otra cosa. Sin embargo, aquí vemos al Señor animando a Jacob, al Señor exhortando a Jacob, no temas descender a Egipto. Y podemos ver, primeramente, porque le revela que ese viaje era parte de sus propósitos divinos. Ese viaje iba a ser parte de sus propósitos divinos. Note lo que continúa diciendo el versículo 3, porque allí yo haré de ti una gran nación. Porque allí yo haré de ti una gran nación. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y es allí en Egipto donde el Señor cumpliría la palabra dada a Abraham. También vemos
en este pasaje o en este verso que el Señor le recuerda a Jacob que no estaría solo. El Señor le recuerda que no estaría solo. Y una de las burlas que sufrieron los cristianos del primer siglo por parte de aquellos que se consideraban súper sabios y eruditos, era el concepto de que en su mente, ¿qué clase de Dios, siendo alto, siendo sublime, siendo trascendente, buscara relacionarse con una humanidad que es totalmente opuesta, una humanidad contumaz y rebelde? Sin embargo, esta deidad busca estar inmiscuidos en sus asuntos. Eso era inconcebible para ellos. Sin embargo, lejos de ver eso como un defecto, la Biblia nos lo muestra como una virtud, nos lo muestra como una gracia de Dios, que Él siendo tan elevado tenga, quiera tener relación con su creación, no por obligación alguna, no por imposición alguna, sino en pos de su gracia. El rey David, meditando sobre esto, decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de los hombres para que lo visites? También era común en la antigüedad que se pensara que los dioses estaban restringidos a diferentes sectores. El dios de los egipcios, el dios o los dioses de los egipcios, o el dios de los filisteos, o el dios de los amorreos. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en todo momento que Dios no está restringido, Él está en todas partes. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y no hay un solo rincón del universo donde su influencia no se dé. Y es en virtud de todo esto que el Señor le recuerda a Jacob que él no estaría solo. Note lo que dice el verso 4. Yo descenderé contigo a Egipto. El dueño de todo, el creador de todo, el que es superior a todo, quiso tener una relación contigo y una relación conmigo en virtud de su gracia. Así que el Señor le promete a Jacob que él no tendría que hacer el viaje solo, sino que él estaría con él. Y no solamente le prometió que iba a ir con él a Egipto, sino que también le promete que lo haría volver a la tierra prometida. Eso es lo que continúa diciendo el versículo 4. Yo también te haré volver. Y sí, en un sentido bastante literal, él vuelve a la tierra prometida ya que sus huesos fueron sepultados en Canaán. Sin embargo, lo que el Señor tenía en mente era algo más elevado, porque él volvería a la tierra de Canaán más de 400 años después como la gran nación de Israel. Y el Señor le promete también una cosa más, que sus últimos días iban a ser con José, que iba a cumplir
el anhelo de su corazón y que sus ojos iban a ser cerrados por aquel a quien él anhelaba ver. Entonces, vemos que en este encuentro en Berseba, Dios se manifiesta a Jacob para recordarle sus propósitos y para certificar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las promesas hechas a su abuelo Abraham. Luego de esta manifestación de Dios a Jacob, se pone en marcha directo a Egipto, probablemente con ánimo renovado, con nuevas fuerzas. Iba probablemente Jacob pidiéndole a sus hijos que aceleraran los carros para que llegaran rápidamente a Egipto, probablemente ya sin ninguna ansiedad, sin ninguna preocupación, sabiendo que Dios había hablado. Y luego de esto entonces llegamos al verso 8. Y el verso 8 en adelante es una descripción, hasta el verso 27 más o menos, es una descripción de quiénes fueron los que entraron a la tierra de Egipto. Ahora, no debemos verla como una genealogía per se. Debemos verla más que nada como un recuento de individuos, un recuento de personas. Y se nos describe textualmente el grupo de personas que iba a entrar entonces a la tierra de Egipto. ¿Y cuál es la intención de Moisés en este relato, en esta porción? ¿De qué nos sirve saber este pocotón de nombres que me estaba haciendo yo un trabalenguas ahí? ¿Ok? Moisés está aquí haciendo lo que mencioné al inicio, mostrando la fidelidad del Señor. Este grupo de personas, 70 personas que entrarían a Egipto en ese día, más de 400 años después, saldrían de Egipto miles de ellos, probablemente un par de millones. Y así es como debemos pensarlo, hermanos. Cuando Moisés estuviera dándoles este relato o leyéndoles este relato a los hijos de Israel, porque hemos de recordar, hermanos, que cuando estas cosas están sucediendo, Moisés no estaba en el panorama, Moisés no había nacido. Sin embargo, es Dios quien le muestra a Moisés por revelación el origen del pueblo que Dios separó para sí. Y cuando Moisés estuviera leyendo el relato y al pueblo escuchar los nombres de las personas aquí mencionadas, probablemente pudieran estar diciendo, ese era mi tatara, tatarabuelo, ese era mi bisabuelo, ese era mi abuelo, ese era mi primo abuelo, si es que esa figura existe. Pero el pueblo iba a poder ver a primera mano que Dios cumplió su promesa, que esa promesa que le hizo a Abraham de hacerlo una nación grande y numerosa estaba cumplida. Acompáñenme a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 5. ¿Recuerdan ese momento cuando el Señor le dice a
Abraham que salga de la tienda y mire a los cielos. Génesis 15:15, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, le dice, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. 70 personas, hermanos, entraron a la tierra de Egipto, pero Dios hizo a la nación de Israel grande y numerosa como la arena del mar, en cumplimiento a la promesa y en cumplimiento a la palabra dada a Abraham. Y es importante notar que es así porque Abraham se cuenta aquí como de las personas que entran a Egipto. Él es parte de los que se cuentan, aun cuando el énfasis se hace en los hijos. Jacob es uno de los que se cuenta. Note lo que dice el verso 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, coma, Jacob y sus hijos. Y entonces comienza a desglosar Rubén, el primogénito de Jacob y los hijos de Rubén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jacob está contado dentro del grupo que entra, dentro de la descendencia de Abraham que entra a Egipto, que saldría más de 400 años después como la nación de Israel. Eso es la razón por la que Moisés se toma el detalle de escribirnos ahí los nombres de los individuos que entraron a la tierra de Egipto. Para entonces luego mostrarnos finalmente la última reunión. Ya vimos la primera reunión, la reunión de Dios con Jacob en Berseba. Y ahora veremos la última reunión, la reunión de José con su padre. Y voy a pedirle, hermanos, que me acompañen al versículo 28 de nuestro pasaje. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Imagínense la expectativa, imagínense la emoción mientras se iban acercando los carros al lugar. Y es importante notar, hermanos, el lugar de prominencia que ocupa aquí Judá ante su padre. Ya vemos que se vuelve ahora un personaje de confianza para su padre, ya que lo enviaron por delante a preparar la reunión inicial, como acabamos de leer en el versículo 28. Ahora, ¿cómo Dios transforma las circunstancias, cómo Dios cambia las cosas? Judá había sido fundamental, había sido la la mente de la que salió la idea de vender a José a Egipto, y fue la parte fundamental en la separación del padre con su hijo. Sin embargo, ahora él queda siendo un instrumento en la reunión, como trabaja el Señor, ¿verdad? Y la reunión se da en la tierra de Gosén. La semana pasada estuvimos hablando de que este lugar era el perfecto lugar para que estuviera la nación incipiente, la nación que iba a comenzar a surgir o a crecer. La tierra de Gosén era valiosa, era próspera, era productiva y era el ambiente perfecto para que esta nueva nación se desarrollara. Y fue en esa tierra donde finalmente se encontraron, luego de años de separación,
se encontraron entonces finalmente José y su padre. Dice el versículo 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Imagínese el momento, la emoción que debía embargar tanto a Jacob y a José, que se fundieron en un abrazo y en lágrimas que duraron un largo tiempo. Sin embargo, quiero que veamos hacia dónde nos apunta Moisés aquí, porque nos habla de la reacción de Jacob, cómo se sintió el alma de Jacob en esta reunión. Y nos vamos a percatar de que el alma de Jacob se encontraba satisfecha. El alma de Jacob se encontraba en felicidad, en plenitud, al ver que su hijo amado vivía. Note lo que dice el versículo 30. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y la idea aquí de este pasaje es que podamos ver o que pudiéramos inclusive parafrasearlo de la siguiente manera. No me hace falta nada más. Estoy completo. No tengo un anhelo mayor o algo más que perseguir. Mi vida está completa ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. La, el alma de Jacob estaba satisfecha. Aún así, el Señor le dio la oportunidad, le dio la gracia de vivir a Jacob aún 16 años más. Entonces, hemos podido ver, hermanos, en, en este relativamente corto pasaje, por el contenido que hay en él, una manifestación de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus palabras y sus promesas para con sus siervos. Y yo quisiera cerrar, hermanos, con unos breves puntos de aplicación. Y lo primero que quisiera mencionar que debemos notar aquí es que el viaje de Jacob a Egipto es comparable con nuestro caminar cristiano. Es un viaje largo, es un viaje difícil que pudiera producir cierta incertidumbre, sin embargo es un camino que se debe andar por fe. Y de la misma manera que Jacob andó, o anduvo es la palabra, de la misma manera que hizo Jacob, debemos nosotros también hacer nuestro alto en Berseba. El Salmo 121 es un salmo conocido, muchos lo recitamos de memoria. Y es un salmo de ascenso, es un salmo para peregrinos que han de recorrer distancias largas y difíciles. Pero el Salmo 121 nos dice de la siguiente manera, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Responde el versículo 2, la pregunta retórica. Mi socorro viene de Jehová. Y note que hizo los cielos y la tierra. Viene del Dios que se revela, el Dios del pacto, el Dios
todopoderoso, el Dios creador, recordándonos, hermanos, como siempre, dónde debe estar nuestra mirada. Nuestro caminar cristiano no se nos dijo que iba a ser fácil. Sin embargo, nuestras miradas deben estar puestas en aquel que es nuestro amparo, que es nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Muchas veces en las diferentes circunstancias en las que nos podemos encontrar, en las que podemos considerar difíciles, fallamos al no hacer un alto y poner nuestra mirada en el Señor, sino que somos demasiado enfocados a qué tan grave es la circunstancia, a qué tan difícil puede ser la circunstancia y apartamos la mirada de aquel que debe ser nuestro socorro. En aquel quien, como dijo el apóstol Pedro, en quien debemos depositar nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es algo que debemos imitar aquí de parte de Jacob. Porque de la misma manera que Jacob fue reconfortado por la visión del Señor, nosotros también somos reconfortados, animados y fortalecidos por su palabra. Jacob recibió una visión, hermano. Sí. Sin embargo, usted hoy tiene una revelación mayor de la que tuvo Jacob. Usted tuvo una revelación completa. Usted tiene, perdón, no tuvo. Usted tiene una revelación completa, más profunda de la que tuvo Jacob. Por ende, no tenemos excusa para no ser obedientes a esa palabra. Y en esa revelación, Dios se reveló a Jacob diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de tu padre. De la misma manera que es mediante su palabra que el Señor se revela a nosotros hoy. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios en algún tiempo habló de diversas maneras a nuestros padres por los profetas, pero dice que en estos postreros tiempos lo hace mediante su Hijo, y su palabra. El Señor Jesús nos dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El Señor se nos revela por medio de su palabra. También, así como el Señor se manifestó a Jacob, Dios se muestra cercano a nosotros en virtud de la obra redentora de Jesucristo. En virtud de la obra de Cristo tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con Dios, de modo que ya no somos extraños, sino que somos íntimos con Él, en virtud de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y así como Jacob pudo ver cercano a Dios, pudo sentir cercano a Dios, usted en Cristo Jesús está también cercano a Dios. No solamente es Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Lo que también nos recuerda este pasaje que pudiéramos ver aquí como aplicación es que así también como Jacob recibió
en la visión, la certeza mediante la palabra, Dios le prometió a Jacob algo. Y eso que le prometió a Jacob también se lo promete a aquellos que han depositado su fe en Él. Él promete estar con nosotros a lo largo del camino. Dios prometió descender con él a Jacob, perdón, con Jacob a Egipto y hacerlo volver. Y Dios promete estar con usted y conmigo, hermano, a lo largo de todo el camino. Salmo 23, 4. Lo sabemos de memoria. Lo repetimos constantemente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No solamente termina ahí, sino que continúa diciendo que tu vara y tu callado infundirán aliento. La guianza, inclusive la disciplina del Señor infundarán aliento a nuestras almas. De la misma manera que la compañía y la cercanía de Dios traía aliento, o trajo aliento, perdón, al corazón de Jacob. Así como Dios mostró sus propósitos a Jacob, Dios también muestra su propósito a sus hijos. Nos muestra sus propósitos. Y una última promesa que hizo el Señor a Jacob fue la de que él iba a poder ver finalmente al hijo que amaba, que él iba a poder ver el anhelo de su corazón. Y quisiera recordarles, hermanos, que de la misma manera Dios nos ha hecho promesas maravillosas y que tenemos la certeza de que Él las ha de cumplir, porque es el testimonio de Él a lo largo de su palabra. Usted es parte de la promesa hecha a Abraham. Usted es parte de esa multitud innumerable que saldría de la tierra de Egipto. Acompáñeme a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Y dice el texto, hablando el apóstol Pablo acerca de la, quiénes son herederos de la promesa, quiénes son los descendientes de Abraham. Y dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y si sois linaje de Abraham, entonces herederos según la promesa. De modo que podemos ver por qué es importante lo que hace Moisés aquí, demostrarnos la fidelidad de Dios en el caminar, en la guianza, en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de su promesa, de modo que usted y yo hoy podamos tener la certeza, sin ninguna duda, de aquello que Dios prometió es en Cristo Jesús, sí y amén. Sí y amén. Finalmente, hermanos, la reunión de Jacob con José nos deja también una interesante lección y nos llama a la reflexión a qué cosas nos llenan y qué cosas nos satisfacen. Al ver a su hijo vivo, Jacob dijo la frase, yo puedo morir, estoy satisfecho con mi vida. Al ver a su hijo, encontró
satisfacción. Al ver a aquel que estaba muerto y que ahora vivía, encontró satisfacción. Y no podemos evitar entonces, hermanos, hacernos la pregunta, ¿qué cosas nos hacen sentir satisfechos con nuestras vidas? En muchas ocasiones se tiende a hacer una lista de qué cosas se quisiera hacer antes de morir, para indicar que si no las hago o si no las cumplo, probablemente mi vida no estaría completa. Algunos dicen, bueno, tengo que hacer un salto en bungee, algunos dicen, tengo que hacer un viaje a Europa. Sin embargo, nos damos cuenta que el ser humano, por más que tenga, por más que considera que alcance, no está satisfecho. Sin embargo, las palabras de Jacob aquí nos recuerdan aquellas palabras de otro anciano llamado Simeón, siglos después, aquel que tuvo en sus manos al Verbo encarnado. Y quisiera pedirle que me acompañaran a Lucas capítulo 2, versículo 29, para que pudiéramos ver las palabras de este anciano y contrastarlas con lo que nos muestra aquí Jacob. Lucas capítulo 2, versículo 29. Una vez que tuvo al niño en brazos, como mencioné, al Verbo encarnado, el niño Jesús, las palabras que salieron de su boca fueron las siguientes. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Cómo? ¿Conforme a qué cosa? Tu palabra. Y esto nos habla de que de la misma manera que eh, Jacob, Abraham, Isaac estaban esperando el cumplimiento de la palabra basado en la promesa de Dios mismo. De esta manera se encontraba Simeón, expectante. Despides a tu siervo conforme a tu palabra. Y mire lo que dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y es interesante, hermanos, que a veces buscamos satisfacción, buscamos llenura en nuestras vidas con muchas cosas. Conversé con alguien ayer que me decía que el único anhelo de su vida era ser feliz. Quería una esposa, quería una familia para ser feliz. Y aun cuando esas cosas son buenas, aun cuando esas cosas son deseables, en sí mismas no satisfacen el alma. Lo único que satisface el alma es el conocimiento del Dios Santo y de su preciosa salvación. Solamente al contemplar al que vive, solamente al contemplar a Cristo Jesús, nuestras almas encuentran satisfacción total. Nuestras almas encuentran plenitud. ¿Es Cristo el anhelo de nuestras vidas? ¿Están nuestras vidas satisfechas en Cristo o estamos buscando satisfacción en aquello que no satisface? Yo quisiera cerrar, hermanos, con la invitación que el Señor hace en Isaías
55. Isaías 55, versículos 1 y 2. Acompáñeme a mí ahí, hermano, si es tan amable. Isaías 55, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero permítame hacer el énfasis en el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien. Y note la frase final: y se deleitará vuestra alma con grosura. Cristo Jesús es el alimento de nuestras almas, lo único que puede satisfacer el alma, lo único que puede saciar el alma. Si no has experimentado esa satisfacción, te invitamos hoy. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Él satisfa, Él satisface tu alma. El Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre amado, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu fidelidad. Y nos unimos al poeta al decir la frase: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la podemos ver en nosotros. Tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro perdón. Y en esas promesas hechas por ti nos sostenemos, y en esas promesas caminamos, confiados de que llegaremos a la tierra prometida a la cual tú nos has prometido llegar. Gracias por el Redentor, aquel en virtud del cual podemos ser cercanos a ti y no extraños, sino que íntimos en comunión contigo, nuestro Redentor Jesucristo. Y Señor, te pedimos que nos incrementes nuestra fe de manera que podamos caminar confiados en ti. Estas cosas las pedimos y damos gracias en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracia y paz del Señor. Los amo a todos. Hasta la próxima ocasión.